expediente 23206, crear un expediente que permita investigar los hechos revelados en el caso Diamante, que implica funcionarios públicos y empresas privadas, para lo cual se tomará como base de la investigación la información contenida en el expediente número 22546, se cierran comillas. Se han presentado 3 informes. Se debe someter a discusión el informe de mayoría. Sin embargo, aquí cabe contestar, cabe referenciar y comentar que el tercer informe fue presentado el día de hoy y la sesión pasada sí se había manifestado que se iba a presentar el informe. Realmente lo que se presentó fue un borrador y el informe ya de manera oficial fue presentado el día de hoy. Esto para informar que sí hay 3 informes de minoría y, 3 informes que hay que someter a discusión el informe de mayoría. Sin embargo, los informes tienen la misma cantidad de firmas. El día de hoy finalmente estamos sometiendo a votación en esta comisión el informe que investigó el caso de Diamante con las respectivas conclusiones y la incapacidad de quien fuese antes el alcalde en la municipalidad de San José, Johnny Araya, durante tantos años sentado en esa municipalidad. Yo creo que no es cosa menor, y a través de la investigación de Diamante quedó explicitada una serie de elementos, no solo de la investigación del OIJ, no solo de las audiencias que se tuvieron en las comisiones especiales de investigación en el periodo anterior, a partir de una revisión de cientos y cientos de páginas para llegar a conclusiones como las siguientes. La responsabilidad de Johnny Araya Monge, de acuerdo a este informe que ustedes van a proceder a votar en este momento y que les pido votar de forma afirmativa, y que también les pido con mucho respeto no suavicen estas conclusiones en los siguientes informes que se van a votar. Yo no creo que un caso como Diamante merezca suavidad. El informe que ustedes van a votar llega a la siguiente conclusión sobre la responsabilidad de Johnny Araya Monge. Electo alcalde de San José por el Partido de Liberación Nacional desde el año 1991 y reelecto consecutivamente hasta el año 2020, según las múltiples denuncias por parte de la auditoría, las conversaciones telefónicas de conocimiento público, así como de los elementos analizados de forma integral por esta comisión, se desprende su vínculo con sobornos gestionados por parte de altos ejecutivos de la empresa constructora MECO, incluyendo a su dueño Carlos Cerdas y a Luis Fernando Gutiérrez, gerente de la unidad de asfaltos de MECO, con la finalidad de asegurarles contratos sin pasar por los procedimientos de licitación pública. Es responsable el señor Araya de múltiples actos de corrupción, incluyendo tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, fraude de ley, obstrucción de la justicia, corrupción agravada, entre otros. Además, Araya mantuvo una relación estrecha con Daniel Cruz, dueño de Explotec, quien consiguió numerosos contratos con diferentes municipios gracias a su influencia. Entre enero y abril del 2021 se registraron 68 comunicaciones telefónicas entre Araya y Cruz, en las cuales discutieron sobre depósitos de dinero para campañas políticas y la necesidad de manejar estos asuntos con discreción. Todas estas conversaciones han sido transcritas en el informe que ustedes van a votar. Todas fueron analizadas en audiencias públicas en las comisiones de investigación del periodo anterior. Cruz realizó depósitos relacionados con temas políticos y a partir de ahí la ayuda y el conocimiento de Araya se incluyeron. Es responsable de la desaparición de expedientes completos de contratación, impidiendo la revisión y verificación de la legalidad de los contratos y sugiriendo un intento deliberado de ocultar pruebas de corrupción. En el control de calidad de los proyectos adjudicados a MECO, la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos ITP, dirigida por familiares de los directivos de MECO, manipuló datos y muestras de asfalto para favorecer a esta empresa con el conocimiento y la complicidad de Johnny Araya. Esta es una de las muchas conclusiones a las que llega el informe que ustedes van a proceder a votar.
También hago recomendaciones directas a la Contraloría General de la República para que aplique las respectivas sanciones de destitución o inhabilitación de cargos públicos a Johnny Araya Monge, Mario Redondo Poveda, Alfredo Córdoba Soro, Alberto Cole León, Humberto Soto Herrera, Arnoldo Barahona Cortés, Cristian Boraski González y Gustavo Alonso Mayorga Mayorga. Se hacen, por supuesto, las debidas recomendaciones a la Procuraduría de la Ética, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio Público. También recomendamos en este informe a la Asamblea Legislativa legislar para evitar que casos de corrupción como estos se vuelvan a repetir. Y en ese sentido hemos llegado a la conclusión de que se requieren leyes más fuertes anticorrupción en materia de puertas giratorias, con el fin de que no exista injerencia de empresas privadas como MECO dentro de la toma de decisiones del funcionariado público. Debo decirles también, compañeros y compañeras, que este es un informe que a mi asesoría y a mi equipo le tomó más de 6 meses de revisar cientos de folios y que por decisión política mía, de la cual me hago responsable hasta el final por las consecuencias que ello implique, me negué a suavizar de ninguna forma las conclusiones o los hechos que involucran a cada uno de estos alcaldes de Liberación, de la Unidad o de cualquier otro partido político. Lo digo porque ustedes y yo sabemos que el panorama de las firmas del informe cambiaron respecto a la última vez. Cuando yo presenté este informe, contaba con la mayoría de firmas de esta comisión. Y ahora, el día de hoy, compañeros y compañeras que espero que aún firmen conmigo y sostengan su voto, hoy ustedes verán cambiar esos votos. Y creo que la ciudadanía tiene derecho de ver con transparencia qué es lo que pasa cuando se llega a las conclusiones que tocan a algunos partidos políticos sentados aquí en la mesa. Esto, desde luego, implicará que algunos de ustedes me digan: Sofía, no somos ni la fiscalía ni el tribunal para determinar la culpa de alguien. Y entonces debo recordarles que cada vez que hemos tenido informes de investigación aquí, como el caso de Sifón La Abundancia, o como muchos otros casos de investigación de ingreso y gasto público, nos hemos negado a suavizar las conclusiones, porque también son conclusiones políticas de nuestro control político a partir de los hechos analizados durante meses en esta comisión, dar conclusiones sólidas de qué es lo que vimos, qué es lo que encontramos, qué es lo que quedó evidenciado en las actas, las conversaciones telefónicas y la documentación filtrada o aportada por medios de comunicación cuando esto fue noticia. Por lo tanto, creo que un deber como representante popular es no suavizar ninguna conclusión respecto a un caso de corrupción como es este. Comprendo que si desean pueden presentar informes de última hora y ponerse de acuerdo. Lo entiendo, es su derecho, lo respeto. También espero que reconozcan que en sus informes lo que han hecho ha sido copiar gran parte de mi informe y suavizar pedazos que no les han gustado. Y que cuando vayamos a discutir esos informes les diré párrafo por párrafo qué es lo que borraron, cuáles conversaciones eliminaron, cuáles auditorías dejaron de citar y quisiera yo entender por qué. Dicho esto, compañeros y compañeras, les insto a votar afirmativamente este dictamen de mayoría y a no suavizar ni a volvernos medias tintas nunca en un caso de corrupción tan escandaloso y degradante como es el caso Diamante. Creo que es parte de la contundencia que la ciudadanía espera de nosotros y de nosotras. Costarricenses, hoy estamos hablando sobre el expediente 23.206, al fin. El 15 de noviembre, si usted recuerda, en 2021 se dio a conocer el caso Diamante y hablamos de redes de corrupción de licitaciones de obra pública donde están vinculados funcionarios de empresa privada, de las empresas MECO y Explotex y funcionarios del sector público, servidores públicos, que pasaron a ser servidos públicos. Específicamente, que usted lo tiene bien fresco, de ese escándalo, la mitad de los involucrados son alcaldes del Partido Liberación Nacional.
Johnny Araya, de la Municipalidad de San José, Alberto Col, de la Municipalidad de Osa, Humberto Soto, de Alajuela, y Alfredo Córdoba, de San Carlos. Específicamente, los representantes de la fracción oficialista en esta comisión, don Manuel Morales y esta servidora, apoyamos y vamos a votar este informe redactado por la compañera de esta comisión, doña Sofía Guillén. No hicimos ningún cambio de firmas, consideramos que efectivamente esto no es poca cosa, tal como usted lo tiene probablemente más claro que muchas diputaciones de acá. Nos mantenemos con la firmeza de apoyar lo que dice este informe, basado principalmente en audiencias de los individuos convocados, las noticias en medios de comunicación y varios de los documentos aportados, porque recordemos que evidencias y documentos prueba fueron decomisados por el Ministerio Público. Y esto es una consideración que es importante que ustedes también puedan tener en cuenta de cuál fue la materia prima para la elaboración de este documento. Vieran que posterior a esto ha habido un ir y venir bastante particular, y el día de hoy hay 3 informes diferentes, donde, como comentó la diputada Guillén, pareciera que había una intención de suavizar muchas de las conclusiones y de las recomendaciones. El caso Diamante revela la existencia de una red compleja de corrupción, algo que no se formó de manera espontánea, algo que no se crea con hacer simplemente sonar los dedos. No, es enquistada una serie de personas que buscaron apropiarse de sus cargos para llevar a cabo actos ilícitos. Y, por tanto, se crea una compleja red de corrupción que ha trascendido las relaciones convencionales que tienen que haber entre contratantes y contratistas. Lastimosamente, en las municipalidades no solamente siguen habiendo representantes de esos partidos políticos, sino que también en esta Asamblea Legislativa, involucrados en una serie de actos de corrupción que, tal como ustedes pueden ver en el informe, yo les invito que lo lean con detalle, que vean qué fue lo que acá se expuso, para que ustedes estén mejor enterados de que es peor de lo que todos nos podríamos imaginar, y el daño que se ha hecho es realmente profundo, y creo que hay que dejar de ser cómplices a la hora de ver a quienes se eligen en puestos populares, porque simplemente lo que se hizo en este caso fue seguir llevando al poder a los partidos que han perpetuado, que iniciaron acá la choriceada, la mantienen y la quieren seguir manteniendo. Así que no más complicidad de parte de nadie. Y considero que en este informe se recogen muy bien esos hechos, esa información, y les invito que vean las conclusiones y las recomendaciones que ya de manera muy general doña Sofía Guillén mencionó, pero es importante que usted se informe y que no solamente tome esa información, sino que haga algo con ella, porque estos son los resultados de tener funcionarios públicos que han permitido que la institucionalidad se vuelva. Se le ha vencido el tiempo, diputada. Gracias. Yo nada más quería decir que no me doy por aludida, porque el informe que sigue evidentemente es mío. Y digo mío con mucho orgullo porque lo hice palmo a palmo. Ni siquiera fueron mis asesores, y aquí los tengo, ni siquiera fueron mis asesores, sino que el informe es un informe que yo redacté. Y me siento tremendamente tranquila y segura de que no quise absolutamente bajar los temas.
Así que no me doy por aludida. Sin embargo, quisiera dejar claro el tema y ver a la compañera Sofía a la de frente. Como le dije a usted, porque se lo mencioné, hay cosas que voy a tomar del de ustedes y que me parece que es positivo, y quiero retomarlo, y se lo dije cuando lo estaba elaborando, voy a tomar cosas de ustedes. Entonces, en este caso, que usted me lo mencione como si fuera algo despectivo, pues me resiente un poco, porque yo le dije a usted, hay cosas que yo se los voy a tomar del de ustedes porque me gusta, y lo hago de manera transparente. No bajo los tonos de nada. Sí agrego un montón de cosas adicionales que me parecen que es la parte constructiva del tema. Esto ya no se baja, esto tiene las consecuencias que va a tener. Sin embargo, si hay algo que podemos hacer y que ha sido muy criticado de parte de la gente e incluso de los otros compañeros que están por acá, ha sido que las comisiones no aportan ni dejan nada. Entonces yo quise ampliar el aporte, pero bueno, ya lo discutiré en el momento oportuno. Nada más señalar que, sin darme por aludida, sin embargo es el siguiente informe, quiero aquí de frente a la compañera y viéndola a los ojos, ni una sola palabra, ni una, ni media, ni una coma, ni medio reglón fue aportado por algún compañero de esta comisión, viéndola a los ojos, y aquí tengo al resto de los compañeros. Es mi redacción y creo que hago un aporte de suma trascendencia y tomo lo mejor, todo lo mejor del informe de los compañeros del Frente Amplio y aporto y construyo y agrego un poquito más. Me voy a referir con nombre también a la diputada Nájera. Ella mencionó ahora acá que habían diputaciones que estaban aquí cubriendo corrupción. Habían funcionarios que estaban aquí cubriendo la corrupción. Esas son palabras muy livianas, se lo digo de verdad. Y le ruego por favor que precise, no me siento aludido en absoluto, pero que precise por quienes se puedan sentir aludidos, si es que hay alguien así, que diga con valentía, viendo a la Cámara como lo hizo ahora, quiénes son esas diputaciones que están encubriendo la corrupción aquí, porque el país necesita saberlos. Es que yo puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, es que aquí también el gobierno está en un festín de Baltasar. Cuando yo tengo que señalar que este gobierno es el más corrupto de la historia, he dicho casos, y he dicho quiénes y cómo. Yo pido lo mismo ahora porque tengo curiosidad. Yo quiero denunciar también a esos diputados que están encubriendo la corrupción de un caso tan bochornoso como Diamante. Y aquí entro en el segundo tema. Así que le dejo la preguntita puesta ahí, diputada Nájera, para que ahora, si Dios quiere, usted me la contesta, ¿verdad? Si usted lo gusta hacer, ¿verdad? Y quiero también decir algo con franqueza a los costarricenses. El caso Diamante es un caso vergonzoso en la historia costarricense. Es una desgracia que alcaldes, independientemente del partido político al que pertenezcan, transiten en la más absoluta corrupción y oscuridad. Eso es inaceptable. Vengan de Liberación Nacional o vengan del partido que sea, es inaceptable. Como inaceptable es la corrupción de este gobierno. Y en este servidor, y estoy seguro que ahí sí puedo hablar por mis compañeras aquí y el resto de mis compañeros de fracción, vamos a entrarle de frente a la corrupción, esté donde esté y sea quien sea. Este partido no conesta, y menos tapa, y menos alcahuetea ningún corrupto. Y eso que lo tengan claro todas y todos. Aquí nadie puede dar clases de lucha a la corrupción como lo hemos dado nosotros estos casi 3 años. Que por cierto el gobierno se ha puesto muchas veces para que lo señalemos. Así que si quieren señalar gente que está cubriendo gente, búsquenlo en otro lado. Porque en estas 3 diputaciones, y perdón porque hable por las diputadas Barquero y la diputada Moreira, por favor, no nos señalen a nosotros, fíjense bien a quienes señalan, insisto, digan los nombres, corruptos desdichadamente, donde estén los vamos a perseguir, si estuvieron o están en Liberación los vamos a denunciar, y ahí mismo en ese informe que firmamos, se señalan claramente, así que si vamos a perseguir la corrupción, la perseguimos donde sea, y este partido está comprometido a perseguirla donde sea, antes, ahora o cuando sea la vamos a perseguir. Aquí no tapamos a nadie en Liberación Nacional. Que cada santo sostenga su candela. Y si es corrupción, peor aún.
yo pensé que después de mi informe el que seguía era el del PLN, pero entiendo que no, el otro que tiene 4 firmas en realidad es el de doña Vanessa. Nada más si me pueden aclarar cuál es el que sigue, porque me estoy equivocada de orden. Sí. Ok. Ahí la duda que tengo es ¿quiénes son los firmantes del de doña Vanessa? No, es que como se presentó ahorita, yo... Sabíamos hojeado el borrador que se presentó, pero no se nos hizo llegar el definitivo. Por eso se dieron varios recesos para ver el informe que había presentado doña Vanessa ahora, hacerle algunas consultas, comentar entre nosotros y lo firmamos ahora aquí porque lo acabamos de conocer aquí. Este es el informe del PLN. Bueno, el primero, el que firmaron, que ahora tiene 3 firmas, ¿verdad? Era el que yo pensé que era el segundo, pero parece que va tercero. Respecto a mi informe, eliminaron toda la transcripción de la conversación entre Johnny Araya y Kenneth Quesada Ballestero, jefe de la Unidad Técnica Vial de la Municipalidad de San José. Esa transcripción es la que luego permite concluir que existieron, pues, interacciones indebidas o tráfico de influencias sobre el escándalo de la calle 78 en Romoser, que no sé si recuerdan. Eso fue un escándalo hace ya varios años, precisamente en el contexto del caso Diamante, porque la Municipalidad de San José trató de cobrarle contribución a los vecinos por 600 millones de colones en una obra que estaba presupuestada a 186 millones de colones, con sobreprecios para MECO. Eso es parte del caso Diamante. La transcripción de esa conversación, que luego es lo que a mí evidentemente me permite concluir sobre el hecho de la calle 78, fue borrada en el informe de los compañeros del PLN, de la aclaración que hago. Entonces, aclaro que mi molestia no tiene que ver con que hayan partido de una base común, tiene que ver con que evidentemente hay una suavización de algunos elementos. Eliminaron también la transcripción del auditor de San José. Ahora, sobre el del PUSC, o el de la compañera Vanessa, pues, que finalmente también han decidido firmar hoy los compañeros del PLN. Se excluye de la recomendación el proyecto antipuertas giratorias y anticorrupción. Se omiten, quedaron excluidas las audiencias en la Municipalidad de Golfito de Karen Moya, la proveedora, Marvin Urbina, el auditor, Freiner Lara, el alcalde, y Gustavo Mayorga, el presidente del consejo de ese momento. Quedaron excluidas de la documentación las audiencias del señor Jorge Alberto, alcalde, Idriabel Madrid, auditora interna, y Yesenia, proveedora. Yo pienso que puede ser más por error que otra cosa, porque creo que dado el tiempo escaso es muy difícil. Pero les estoy transparentando que creo que hoy no van a tomar la mejor decisión. Que la mejor decisión, yo igual con todo gusto puedo pasar la hojita. O sea, si luego hay que anexar, no sé, pues no sé si eso se puede hacer. Pero son todas las audiencias centrales de la Municipalidad de Golfito y la Municipalidad de Osa. Y en el caso de la Municipalidad de San José quedaron excluidas de este informe la audiencia de Israel Barrantes, que fue el auditor que nos da el material central en la investigación para concluir la participación de Johnny Araya. Se excluye también la audiencia del señor Gerardo Chacón, un proveedor de la municipalidad. Todas esas audiencias están en actas de la investigación. Yo comprendo que es demasiado material, pero precisamente por eso lo que yo les pido es que voten afirmativo el informe que les he presentado, que les he puesto sobre la mesa y que está completo. No le falta una sola audiencia, no le falta una sola transcripción, porque yo puedo entender, aquí hablo ya en general, no a nivel individual, pero yo puedo entender que ustedes lean mi informe y digan, mira, no me gusta tal o cual párrafo. ¿Y cuándo hemos decidido a partir de un párrafo o 2 párrafos no votar un informe? Es que también ustedes entiendan lo que yo estoy leyendo o intenten ponerse en mi lugar. Yo estoy leyendo que teníamos un informe de mayoría completo y lo que ahora se va a aprobar, porque los compañeros de Liberación y los del PUSC han decidido firmar el mismo y por lo tanto tienen los votos, es un informe que no solo suaviza algunas de las recomendaciones, sino que omite
una serie de audiencias significativas del proceso. Por error o no, lo cierto es que no es el mejor camino. Lo que les sugiero es que ese no es el mejor camino. Y les invito a pensar cómo se ve la Asamblea Legislativa cada vez que se vuelve permisiva respecto a estos temas. No creo que doña Vanessa quiera ser permisiva. Yo creo que algo en estos 3 años la he conocido, ¿verdad? Entonces, más bien, yo lo que les devuelvo es, ¿por qué no votan el mío? Si usted me dice que metería lo que hace falta, ¿por qué no votan el mío? Ahora bien, si es un error y parto yo de la buena fe, no importa. Borrón y cuenta nueva, hago caso omiso del error, todos podemos cometer errores y no incluir cosas en un informe. Yo lo entiendo, eso puede pasar. Entonces les invito a votar mi informe. El informe que tienen enfrente con las acusaciones directas de los alcaldes Diamante. Votémoslo. ¿Cuál es el miedo? Si finalmente los tribunales son los que van a tomar las decisiones finales, pero ¿cómo quedamos como Asamblea Legislativa ante un hecho así si lo que hacemos es suavizar u omitir audiencias o transcripciones de telefónicas? No está bien, aunque sea por error, que yo parto de la buena fe. No lo tomen personal, porque yo más bien he partido de la buena fe de un inicio. Cuando ustedes me preguntaron, ¿puedo tomar pedazos de su informe? Yo siempre dije, no hay problema. Con mucha sinceridad, es que yo no me esperaba que hoy le dieran ustedes vuelta a la cosa y la Unidad de Liberación se pusieran de acuerdo para votar un informe que es más suave. Perdón que se los diga, eso es lo que yo no esperaba. Ahora lo entiendo, ahí sí, es la política, es la comisión, ahí sí, está bien, no importa. Los de izquierda sabemos perder, no se preocupen. Pero ese no es el punto es que yo les puse un informe sobre la mesa con las audiencias completas, las pruebas y las transcripciones enteras. No entiendo por qué ustedes deciden eliminar, en el caso de los compañeros del PLN, transcripciones enteras, y en el caso de los compañeros del PUS omiten audiencias enteras. Son errores, está bien, no importa, yo les creo, ustedes son... Aquí tenemos diferencias ideológicas, pero después de 3 años hemos aprendido a tener algo de humanidad y de compañerismo entre nosotros y nosotras. Yo lo entiendo. Pero entonces, o sea, sincerémonos. A ver, si son errores porque no les dio tiempo, porque tuvieron que correr. Mi asesoría tiene 6 meses de haber redactado un informe que es tan completo al que no le falta nada. Entonces, ¿por qué no se va a votar en contra? Yo se los digo, porque las recomendaciones y las conclusiones no son las mismas. Ok, ¿y por qué las recomendaciones y las conclusiones no son las mismas? ¿Por qué decidieron eliminar recomendaciones de proyectos anticorrupción en un caso o señalamientos de culpabilidad en el otro? ¿Es decisión de ustedes? Sí, pero sincerémonos, esa es la diferencia. Yo sostengo que no podemos suavizarnos frente a esto. Y les invito, con cariño y con respeto, a que voten afirmativamente este. Hoy hay 2 escenarios posibles costarricenses, dada la nueva presentación de informes y el cambio que les hemos comentado en estos momentos. O se rechazan los informes que están sobre la mesa, lo cual creo yo sería un poco penoso ante la ciudadanía, rechazar todos, o se va a aprobar el informe que Liberación y la Unidad han firmado juntos. En el caso Diamante, bueno, la compañera Vanessa, en el caso Diamante, y todo porque las conclusiones y las recomendaciones del informe que les he puesto sobre la mesa les parecieron demasiado fuertes. Yo entonces les agradecería que me indiquen cuál es el párrafo, cuál es la página en la que me excedí en una conclusión, cuál es la que no partió de un hecho, dónde está el fallo de mi informe. Yo quiero saberlo, compañeros y compañeras, quiero saber por qué se decidió eliminar actas o transcripciones telefónicas de este caso en sus informes con respecto al mío. ¿Por qué? ¿Para qué? Ustedes me dicen, mira, Sofía, no, te equivocaste en tal o cual. Bueno, está bien, yo quiero saberlo, pero díganmelo, por favor. Díganme cuál es la conclusión que no les parece, cuál es la recomendación que no les parece, cuál es la transcripción que creen que es un error que esté ahí, ¿por qué?
Allá Liberación defenderá su tema. A mí me importa defender el informe que hice, porque además lo hice y mi fracción está enterada que hice un informe por separado, y es la decisión del Partido Unidad Social Cristiana hacer un dictamen separado. Y recuerdo que originalmente había el del Frente Amplio y el de Liberación Nacional. Entonces, mi fracción y yo decidimos que vamos a llevar un informe por separado, y de ahí es donde yo me dedico a realizar el informe. Si en la descripción de las diferentes audiencias me faltó alguna, pues creo que debe haber alguna fórmula, y la preguntamos para en esa descripción agregar las audiencias que omití. Si omití en mi informe alguna audiencia en particular, no fue mi intención, o sea, en realidad puede ser de que se me fuera, porque no tengo ningún problema en que hagamos la referencia a las audiencias que tuvimos, ningún problema. Entonces, no sé, creo que sí se puede hacer un adicional con las referencias a las audiencias. No quisiera de manera alguna en eso que se dijera que omití, porque de verdad no omití alguna, y si se me fue algún detalle de audiencias, pues lo arreglamos. Recordemos que este expediente 23.206 es el informe del caso Diamante, y que está basado en el caso Cochinilla. De hecho, comillas, el expediente dice: crear un expediente que permita investigar los hechos revelados en el caso Diamante, que implica a funcionarios públicos y a empresas privadas, para lo cual se tomará como base de la investigación la información contenida en el expediente 22.546. Este expediente 22.546 es el caso Cochinilla. Entonces, cuando aquí una diputada dice al fin, no es al fin, es que doña Sofía, usted es testigo que esto, usted que estuvo en la comisión es testigo que esto hubo que tenerlo esperando hasta que no se refiriera lo del caso Cochinilla. Otra parte, en la comisión estaba doña Carolina Delgado, don Fabricio Alvarado y doña Sofía Guillén. Don Fabricio y doña Carolina se retiraron de la comisión y quedó sola doña Sofía. Así es que evidentemente aquí no es que al fin, aquí es que hay que rescatar el trabajo que durante todo este último periodo realizó sola doña Sofía Guillén. Y cuando se habla de que cómplices de a quienes se eligieron en puestos populares, yo creo que aquí hay que hacerle referencia al pueblo de Costa Rica, porque es muy importante que se valore lo que ha pasado precisamente en este gobierno con varias situaciones. Y podemos hacer referencias a muchos temas, a financiamiento de partidos políticos, a la caja con Marta Esquivel, y recordemos que así ha llegado algo tan brutal como, aun y cuando fue obligada a ser suspendida por una orden judicial, se le nombró en un puesto para que tuviera inmunidad. ¿Habráse visto alguna relación en algún otro gobierno anterior de semejante barbaridad? No, eso no ha ocurrido. Nunca un presidente ha metido la mano de forma tan violenta para interponerse ante el camino de la justicia. Tenemos la situación con el aeropuerto de Liberia, con Sinar, con Gandoca Manzanillo, y lo último que se ha referido en la prensa, cuando hay una funcionaria que se esconde en el despacho de la ministra para evitar que sea sacada con una orden judicial. Así es que, compañeros y compañeras y público, ciudadanos costarricenses, cuando aquí estamos hablando de corrupción, estamos hablando de corrupción contra todos. Entonces, no se puede venir como informe, como funcionarios, a tapar absolutamente nada. Hicimos un juramento y aquí lo que estamos haciendo es cumpliéndolo.
y se basó, como dije anteriormente, en el informe de doña Sofía, porque doña Sofía era quien terminó la comisión. Y viera, doña Sofía, que cuando usted refiere de izquierda, yo tengo que hacerle un comentario que es más anecdótico que otra cosa y de lo que no me preocupa. Todos saben que Liberación Nacional es un partido de corrientes. Está una corriente que es de centro derecha, una corriente que es de centro izquierda, y ahí convivimos todos y tratamos de lograr un equilibrio. Viera que yo soy precisamente, y en 2 ocasiones se me vetó para ser diputada porque era muy de izquierda, y de lo cual me siento absolutamente orgullosa de tener en mis venas heredada esa formación de liberación histórico y de mi familia, de ser gente absolutamente comprometida con quienes más necesitan. Bueno, quiero agradecer al diputado Manuel y a la diputada Paola por su voto afirmativo al informe que hemos presentado. Yo quiero reconocer que se han sostenido. Lamento muchísimo la ausencia del día de hoy de la diputada Cambronero, que también es, si no me falla la memoria, firmante del informe. Pues creo, eso sí, compañeros y compañeras, que el resultado de en la siguiente votación va a ser que el informe que se apruebe, repito, va a ser el informe de la Unidad de Liberación sobre el caso Diamante, y no tenía sentido votar en contra este primer informe. También debo decir y hacer constar en actas que me quedé esperando que me respondieran qué es lo que no les pareció mi informe. Me quedé esperando que me dijeran cuál es la recomendación o la conclusión que les parece que no estaba bien, que se pasó, que no tenía fundamento. No supe, es decir, no supe al final nunca cuál fue la recomendación o la conclusión que no les pareció del informe que hicimos sobre el caso Diamante. No entiendo por qué prefieren votar informes incompletos, omisos o con errores sobre contenidos de audiencia que votar el mío, y sigo sin entender qué es lo que el informe contundente contra Diamante, que hoy ustedes han rechazado acá, decidieron rechazar. Ahora resulta que años de investigaciones y decenas de millones de colones invertidos se tiraron a la basura. Todo porque una jueza agarró el machote de una resolución por un caso de aborto y la usó en el informe Caso Diamante, uno de los más nefastos y vergonzosos en la historia de nuestro país, claro está. Por este horror judicial, las intervenciones telefónicas ya no serían legales y una vez más la red de cuido saldría airosa. Bueno, sí se llevaron un pequeño sustillo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Un zafis de la jueza? ¿Pereza tal vez? ¿O un timing impecable, calculado para traerse abajo la declaratoria de crimen organizado 3 años después? Y ojo, no estamos siendo mal pensados, jamás. Pero curiosamente, esto coincide con la decisión de varios diputados de la comisión que investigaba el caso Diamante de rechazar el informe que recomendaba sancionar a Johnny Araya y a otros 3 exalcaldes liberacionistas. ¿Quiénes rechazaron el informe? Los que usted ya conoce: Francisco Nicolás, Dinora Barquero, Catherine Moreira del PLN, John Der Salas de Nueva República y Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana. Costarricenses, seguimos nadando en un mar de dudas que, por desgracia, se pone cada vez más picado. No hace falta ser genio. Ahí están las pruebas. ¿Estará haciendo bien su labor el Poder Judicial? En palabras del ícono mexicano: dicen que lo que se ve no se pregunta, amigo. Aquí sí hay algo que es atroz. Muy pocas veces en estos 4 decenios y medio he visto yo una resolución como la que dictó el juez don Ricardo Alvarado Calderón. Y yo me hago unas preguntas, señor presidente, muy concretas para ir al grano. ¿Por qué, si el Tribunal Superior del Segundo Circuito Judicial de San José recibió 15 apelaciones, porque en ese caso hay 15 defensores, y hay algunos con los que cuando me ha tocado litigar, ay, viera qué difícil que es, más si fueron exfiscales generales o exdefensores públicos, la cosa se complica. Pero esas apelaciones fueron presentadas entre noviembre y diciembre del 2021 y 3 años después fueron resueltas.
por el Tribunal Superior Penal del Segundo Circuito Judicial. Don Rodrigo, ¿por qué los 15 defensores no dijeron nada? ¿Por qué los 3 fiscales no dijeron nada? ¿Por qué el procurador no dijeron nada? Y sigo preguntándole a los 20 periodistas del Poder Judicial y especialmente a Patricia Solano Castro, que es la que maneja la jurisdicción penal, el OIJ, el Ministerio Público y los tribunales con su red de comisarios para resolver muchos asuntos políticamente como en este caso. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Quién escogió al juez que resolvió este asunto? ¿Será un juez interino? ¿Por qué los otros jueces no quisieron resolverlo? ¿Por qué escogieron que esto se iba a resolver entre finales de enero y principios de febrero? Precisamente cuando la Comisión de Control del Gasto Público, como lo ha dicho el video introductorio, dijo y rechazó el informe de una diputada que contenía transcripciones de las grabaciones telefónicas para dejar por fuera a los 4 alcaldes liberacionistas del caso Diamante. Pero hay 3 temas que son terribles. Dice el juez que anula, en realidad se llama declara ineficaz la orden de convertir este proceso Diamante en declaratoria de procedimiento especial de delincuencia organizada. ¿Qué significa eso, compatriotas? Que el delito que se les acusa a estos señores es cohecho y tiene una pena de hasta 6 años. Cuando se convierte a crimen organizado, la prescripción se aumenta a 10. Entonces, por supuesto que hay jueces, juezas, fiscales y fiscalas, la gran mayoría, señor presidente del Poder Judicial, aterrorizados por el régimen político terrorista de Patricia Solano Castro, donde ella escoge los magistrados suplentes, donde ella escoge cómo se van a nombrar los jueces en los diferentes tribunales, donde ella decide quién puede ascender en la jurisdicción penal, porque, señor presidente, lo más triste y más grave del poder judicial, es el miedo que hay en las funcionarias y en los funcionarios. Es el miedo a perder el puesto, es el miedo como le hicieron a la policía Gabriela, que cuando la pasaron a homicidios por reclamar unas horas extras, le iban a decir que o mejor se iba o la mandaban fuera de la ciudad. Así es como mandan a fiscales a muchas otras localidades para que no asciendan. Así es como no nombran a los jueces que podrían ser letrados de la sala. Pero lo grave de esta sentencia, y con esto termino, es que hay 2 resoluciones. Una, las 2 dictadas, dice el juez, el mismo día y la misma hora. Concretamente, fueron dictadas el 28 de diciembre del 2020. Señor, ¿será que fueron dictadas el Día de los Inocentes para agarrarnos de chanchos 4 años después? 28 de diciembre. Pero hasta el año siguiente, cuando capturan a todos los del caso Diamante, los defensores se dan cuenta que habían 2 resoluciones. Pero aquí hay un truco muy peligroso y yo no sé quién lo montó y si era todo calculado como una bomba de relojero. Vea que la jueza dicta una resolución ese día, 28 de diciembre del 2020, que va de los folios 191 a 200 del expediente. Y esa resolución autoriza la declaratoria de crimen organizado del caso. Un año antes de los allanamientos, que fueron 42, que participaron 600 policías, 32 fiscales y decenas de jueces. Eso costó una millonada que también oculta el director del OIJ. Y vea lo que hace el juez.
el juez de la apelación dice, bueno, pero también en las páginas 239 a 248, 46, hay otra resolución, 2 páginas más pequeñas, que tiene un pedazo de aborto, tiene un pedazo de un caso de aborto que no tiene nada que ver con esto. Entonces dice el juez que se aprecia que cuenta la resolución que está cosida de primero y que es la válida y no un borrador, que cuenta con un fundamento que se relaciona con este proceso. Y ahí mismo el juez, en 2 palabras, la descalifica, que de paso resulta sumamente laxo. Mientras en el folio 239 rola una segunda resolución con una fundamentación y no dice cómo. Y con esas 3 líneas, él dice, se anula la declaratoria, ergo, vaya al tribunal, al juzgado de origen, para que haga lo que proceda, anular prueba, anular llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la solución para decenas de jueces y fiscales, que sé que así piensan y muchos de ellos han hablado conmigo, era decir, se corrige el error material, se borra la segunda resolución, que era un borrador, fue un descuido tecnológico y el asunto sigue firme. Don Rodrigo, en el año 88, 1988, la primera comisión de narcotráfico en la Asamblea Legislativa me contrató para que investigara un caso donde un magistrado había matado a balazos a un indigente frente a la clínica católica. Él era amigo de un alto burócrata del OIJ. Fueron a comprar otra pistola a la armería André, cambiaron la pistola y se la dieron al yerno del magistrado, y el magistrado logró evadir la responsabilidad de ese homicidio. Por ese caso, la Comisión de Narcotráfico pidió la destitución de ese magistrado. Así es que con esas comisiones que hay en la Asamblea Legislativa, muy lejanas a la Comisión de Diputados, como Jorge Rossi, José Miguel Corrales y Ávila Solé, que encabezaron esa comisión y revisaron las actuaciones de magistrados. Claro que la Corte Suprema de Justicia, la cúpula y especialmente la presidenta de la Comisión de la Jurisdicción Penal deben ser investigadas, de los celulares hasta las relaciones que ellos mantienen, porque todo esto no fue casualidad. La jueza que cometió el error material, me dicen, es la misma que no ha querido avanzar con el caso de Leonel Baruch. El caso de Gustavo Picado en la Caja, los sobreseyeron, es la misma, de nuevo para audiencia. No, son varios. No son varios. Pero es ese grupito de la Corte Profunda. Quiero decirle a los oficiales del OIJ, a la policía del OIJ, a los jueces comunes y corrientes, a los oficiales administrativos, empleados administrativos. Esto no es con ustedes, no. Es con la cúpula que ha capturado esa institución para hacer cosas como lo que ustedes están viendo y para no hacer las cosas que sí deberían estar haciendo. Esos diputados que votaron negativamente el informe de Diamante, que Dios los perdone, porque no creo que el pueblo lo haga, y yo menos. Esos errores del Poder Judicial, para no decirles pifias, o algo muchísimo más grave y peor que una pifia, no solo dan tristeza, no solo dan risa, no solo dan rabia si uno piensa con profundidad. Lo que se está viendo en todo el Poder Judicial, la Corte Profunda, quito a los que no son parte de esa élite de dioses del Olimpo, es verdaderamente inadmisible. Lo del caso Diamante es de facto hoy
equivalente a dejar en impunidad la red de corrupción, posiblemente más infame que Costa Rica ha visto. Y los 5 diputados, Dinora Barquero, Francisco Nicolás, Catherine Moreira, Yonder Salas, de Nueva República, Vanessa Castro, la Unidad Social Cristiana, de verdad, como les dije, pídanle perdón a Dios. Yo no sé cómo el pueblo de Costa Rica los podría perdonar. Porque yo les voy a decir una cosa, si la traición fuera perdonable, Judas y Satanás estarían sentados a la par de nuestro Señor en el cielo. Y ustedes están traicionando a la patria, al pueblo. Bueno, como ustedes ya sabrán, el jueves pasado la Comisión de Ingreso y Gasto Público decidió rechazar el informe severo, completo y contundente sobre el caso de corrupción Diamante. Únicamente los diputados del oficialismo, Manuel y Paola, y mi persona, como diputada del Frente Amplio, votamos a favor de este informe. Este informe le llevó a mi equipo de despacho meses de trabajo exhaustivo, que además tuvo que hacer en solitario, porque la subcomisión quedó sola. Don Fabricio y doña Carolina se retiraron de la comisión y nadie lo suplantó en la subcomisión, por lo tanto yo tuve que hacer el informe sola del caso Diamante. Aún así, la comisión prefirió rechazar ese informe y dejar vivos los informes suavizados y endebles del PLN y del PUSC. El informe del PLN es básicamente mi informe, pero eliminando las transcripciones de las escuchas telefónicas y las conversaciones entre Johnny Araya y algunos funcionarios de la Municipalidad de San José, que son pruebas de posibles delitos. Y en el caso del informe que hizo la compañera diputada del PUSC y que en última instancia, a último momento, el PLN decidió firmarle también, es un informe que omite por completo el capítulo de la Municipalidad de Golfito y sus imputados, entre otras audiencias que no se incluyeron. También eliminaron la referencia a la recomendación del proyecto 24.111, un proyecto anticorrupción contra las puertas giratorias que permiten estas prácticas. ¿Por qué, compañeros del PLN y del PUSC? ¿Por qué decidieron omitir todas las cosas que acabo de decirles que eliminaron de sus informes? ¿Y por qué la Comisión de Ingreso y Gasto Público prefirió matar mi informe completo que aprobarlo y dejar con vida 2 informes incompletos y suavizados? ¿Por qué? Ahora nos damos cuenta de lo que hacía falta. Esta semana nos enteramos de que por el error de una jueza, tras un fallo procedimental, hay varias pruebas en el juicio que podrían ser anuladas. Y adivinen cuáles pruebas son. Las de las escuchas telefónicas, que excluyeron de los informes, algunas del PLN, otras algunas del PUSC. Las escuchas telefónicas son las que están en duda en el juicio en este momento. Perdón, pero esto da vergüenza, es indignante y da asco. Perdón, pero es que es asqueante para la ciudadanía costarricense. Tienen razón en estar molestos, compañeros y compañeras. Yo me pregunto, ¿qué es? ¿Que la cárcel es solo para los pobres? Solo somos contundentes cuando el delito lo comete un pobre, pero si es un rico de cuello blanco, cuando es un ladrón de cuello blanco, ahí todos somos suavecitos y con guantes de seda. Pues lo serán ustedes, porque nosotros la contundencia la sostuvimos y la vamos a sostener hasta el final. Cierro diciéndoles, compañeros y compañeras de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, don Yonder, doña Katia, doña Catherine, don Francisco, doña Dinora, doña Vanessa, les invito a que mañana cuando se voten los informes del PUS y del PLN los rechacen, no se presten para esto, rechacen esos informes porque dan vergüenza, rechácenlos para que estemos obligados a ver el informe de mayoría contundente en este plenario, no se presten a la alcahuetería del bipartidismo, no se presten a eso. Lo veo y no lo creo, no lo quiero creer.
El vergonzoso caso Diamante, una multimillonaria red de corrupción, soborno, pagos ilegales, negocios, donaciones paralelas a campañas políticas y contratos astronómicos a la empresa constructora MECO, está a punto de caerse. ¿Cómo? Así como lo oye, costarricense, tras más de 4 años de pesquisas, de millones de colones invertidos en investigaciones judiciales, grabación de llamadas, recolección de pruebas, una vez más, la clase política corrupta se saldrá con la suya y posiblemente todos queden libres. Este caso incluye joyas, como una llamada del entonces presidente de la Corte, Fernando Cruz, para desearle suerte al eterno alcalde Johnny Araya en el juicio. Oiga usted, costarricense, el presidente de la Corte deseándole suerte. O el viajecito privado de Carlos Cerdas, el dueño de MECO, con Johnny Araya y Antonio Álvarez de Santi, juntitos a Panamá, fina cortesía de Alberto Esquivel Bolio, el mismo que le regaló el viajecito a José María Figueres para irse a República Dominicana. Ay, si las paredes de ese jet hablaran, wow, sería una maravilla. ¿Cómo no vamos a estar hartos de tanta injusticia, hartos de tanta impunidad? Es que la red de cuido que protege a la clase política funciona como un reloj suizo costarricense. Convénzase. Por eso es que nadie termina en la cárcel. Por eso es que los juicios tardan años, décadas. Por eso es que ensucian las pruebas. Por eso es que la larga mano de la justicia nunca va a alcanzar a los corruptos enriquecidos a costas del pueblo. Recordemos el caso Diamante. Estalló a la luz pública una amplia red de corrupción que involucró 6 alcaldes, todos liberacionistas con excepción del ex PLN Mario Redondo de Cartago. La gran figura de esta trama corrupta, el eterno alcalde de San José, Johnny Araya, Arnoldo Barahona de Escazú, Humberto Soto de Alajuela, Alberto Col de Osa y Alfredo Córdoba de San Carlos. Todos sospechosos de haber recibido jugosos sobornos y dádivas. ¿De quién? De la poderosa constructora MECO. MECO, cuyo dueño es Carlos Cerdas, creció como lo espuma durante las administraciones de Laura Chinchilla y de Johnny Araya, pasando de un patrimonio de 20 millones de dólares, óigalo bien, a 150 millones de dólares. Los negocios eran jugosísimos. El caso Diamante era tan complejo que pidieron tratarlo como crimen organizado, justamente para poder incluir intervenciones telefónicas como pruebas claves. Pero, vea lo que pasó. Ahora resulta que años de investigaciones y decenas de millones de colones invertidos se tiraron a la basura. Todo porque una jueza agarró el machote de una resolución por un caso de aborto y la usó en el informe Caso Diamante. Por este horror judicial, las intervenciones telefónicas ya no serían legales y una vez más la red de cuido saldría airosa. Bueno, sí se llevaron un pequeño sustillo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Un zafis de la jueza? ¿Pereza tal vez? ¿O un timing impecable, calculado para traerse abajo la declaratoria de crimen organizado 3 años después? Esto coincide con la decisión de varios diputados de la comisión que investigaba el caso Diamante de rechazar el informe que recomendaba sancionar a Johnny Araya y a otros 3 exalcaldes liberacionistas. ¿Quiénes rechazaron el informe? Los que usted ya conoce: Francisco Nicolás, Dinora Barquero, Catherine Moreira del PLN, Yonder Salas de Nueva República y Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana. Bueno, para ser justa, tengo que decirles, costarricenses, que me dicen aquí los compañeros que va a haber varios informes. Así que, por el momento, está el informe de Sofía Guillén, que me dicen mis compañeros Paola Nájera y Manuel Morales, que está excelente. Prometo leerlos todos, pero así opera la red de cuido, exactamente así. Recordemos la trocha, el cementazo, Cochinilla, Diamante, Soresco. ¿Para qué sigo? Pero solo espero que no nos vean la cara de tontos, porque tenemos los ojos bien abiertos y listos para luchar, para restituir la justicia y el castigo de quienes nos roban nuestros recursos. Mientras tanto, nos apegaremos al informe de Sofía Guillén. Un video de un control político, señor presidente. Es que me encanta escuchar cómo las cabecillas de las estructuras paralelas mencionan mi nombre en sus controles políticos. Y hay algo que le faltó mencionar, que Laura Fernández era la asesora personal directa cuando Mario Redondo fue diputado
y ahora que fue alcalde, porque era la que le organizaba todas las reuniones del chorizo que él estaba haciendo. Llegó a esta administración como ministra de Planificación y después como ministra de la Presidencia para seguir fomentando las diabluras y fechorías. Ya lo vimos con las famosas listas de proyectos que aprueba el Mideplan. Y les recuerdo, compañeras y compañeros, que Mideplan también estuvo ahí en la pista de Liberia y en cuanto al tema de Proeri. Lo que sí es cierto es que don Mario tuvo como asesora en su despacho a doña Laura Fernández, ministra de la Presidencia hoy, que don Mario Redondo tuvo como jefa de despacho a doña Laura Fernández, siendo alcalde. Doña Laura Fernández, jefa de despacho, ¿será que no conocía lo que estaba pasando con Caso Diamante o será que se lo cayó? Llamemos a la auditora, alguna comisión, allá la diputada de la esquina, para que la auditora de la Municipalidad de Cartago venga a decir aquí cómo se detuvo a doña Laura Fernández sacando cajas de documentos de la Municipalidad de Cartago, precisamente, según dicen en Cartago, por asuntos de Caso Diamante. Como son dos momentos procedimentales distintos, no sé a qué referirme. No sé si referirme a la moción o referirme al informe, en cuyo caso, además, si se aprueba o no, mi discusión del informe es distinto. Entonces, yo nada más pregunto el momento procedimental y también creo que bueno, no sé, es que me da un poco de pena porque hoy el diputado David vino sustituyendo a otro diputado y él se anotó para hacerles legal y transparente, él se anotó en el uso de la palabra hace casi 50 minutos, ¿verdad? Para poder hablar por el fondo y no ha podido hacerlo. Todos están cumpliendo con sus derechos, pero yo lo que creo es que si vamos a discutir el momento procedimental de la moción, por cortesía podríamos esperar a que el que está anotado también, aparte de doña Vanessa, hable. O sea, es una cosa por el orden, no sé, de cortesía y de momento procedimental. Para aclarar, no se le está haciendo esperar de más a ninguna diputación. Don David solicita el uso de la palabra, había solicitado el uso de la palabra de doña Vanessa, en su derecho reglamentario ella pudo hacer uso de la palabra por el tiempo que correspondía, pudo haberse incluido otro diputado en la lista antes de don David y habría que seguir en espera de esto. El que venga don David en sustitución o de pleno derecho no varía la situación porque pues al estar en sustitución asume de pleno derecho. Entonces no afecta eso tampoco en nada el curso sí, pero es que es importante porque como ha sido un tema que ha generado algunas situaciones, me parece que aquí es importante aclarar, dado que inclusive el oficialismo lo ha utilizado para decir que ya se desapareció y que no se votó y que todo lo demás. Entonces, yo creo que aquí la parte procedimental debe ir muy clara para evitar que se siga tergiversando la realidad de lo que está ocurriendo en la comisión. El que el diputado David Segura tenga que esperar 50 minutos para hacer uso de la palabra es lo que reglamentariamente procede y no se le está ni haciendo esperar ni adelantando su turno. Yo lo que estoy es bastante cansada de que en esta Asamblea Legislativa se piense que hablar es perder el tiempo. Acá estamos en una Asamblea Legislativa donde hablar significa construir. Por supuesto que hay que decir cosas razonables y lógicas, pero señores, estoy compartiendo un informe con cosas concretas. No solamente estoy hablando de que efectivamente hay corrupción, sino que estoy haciendo propuestas que ni siquiera terminé, hubiera ocupado 1 hora, y aún así, si pudiera hablar 1 hora o 2 horas, hablo 1 hora o 2 horas. Porque estoy hablando cosas concretas de lo que hay que hacer de cambios. La gente está harta de oírnos discutir 1 hora o 2 horas. Yo hablo de cosas concretas y vamos a hablar de 50 minutos que perdí hablando. O sea, revisen cada una de las propuestas. Ustedes tienen una idea del tiempo que me llevé
presentando o pensando, ideando qué podía hacerse una plataforma, un esto, un el otro, para solucionar el problema que vivo todos los días en las municipalidades que conozco. Es que vamos a ver, estoy hablando de cosas concretas que se pueden proponer y es mi tiempo, me lo cedieron las compañeras, pero y si pudiera hablar 1 o 2 horas, porque no hablo paja, no he hablado paja y leí para no hablar paja, para no meter el hígado, para que fueran cosas concretas, como siempre, como me gusta a mí, que sea técnico, que sea concreto, que sean aportes verdaderos. Entonces, que me critiquen porque hablé 50 minutos, me parece absolutamente absurdo. Vámonos entonces, 5 minutos, votamos y nos vamos cada uno. Yo defiendo profundamente que el Frente Amplio hable allá en el plenario. Le he dicho a todos los que critican que el Frente Amplio hable, tiene derecho el Frente Amplio de hablar todo lo que quiera. Pero, a ver, que me critiquen por 50 minutos, ahora sí que sí. Gracias, doña Vanessa. Coincido con usted. Diputada Castro, y usted sabe lo que le estimo, nadie la está criticando por el tiempo. Aquí hay un tema y es que no se quiere discutir ni poner en votación este informe. Y discúlpeme, no tiene que ver con usted. Tiene que ver porque aquí no se quiere asumir una responsabilidad de corrupción que hubo. Discúlpeme, usted habló 50 minutos. No, usted habló 50 minutos, sí. No, claro que la voy a oír, porque los costarricenses son los que están cansados de que aquí comencemos a burlarnos de ellos. Cansados de esperar que tomemos decisiones. Fue claro la persona de servicios técnicos, el procedimiento es que usted no puede presentar la moción porque no está un diputado. Entonces retire la moción para que sigamos con la discusión. Así hace 15 minutos pudimos haber seguido la discusión y pudo haber el diputado Segura haber hablado y yo también haber hablado. Discúlpeme que se enoje, pero le estoy diciendo la verdad. Estoy hablando, señora diputada. Estoy hablando, señora diputada, y respete. Y qué pena, costarricenses, porque esto es lo que ocurre cuando las cosas no se hacen con el procedimiento adecuado. Y aquí sí yo le pido, con todo respeto a la señora presidenta, si puede apagar el micrófono para que ellos sigan el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Yo sí le pido a la señora presidencia seguir con la discusión. Ya Servicios Técnicos se manifestó, la moción no puede ir porque falta un diputado que suscribió el informe y entonces lo que procede es seguir dándole la palabra al resto de los diputados que queremos hablar, pero son las 14:33. O sea, solo nos van a quedar 10 minutos y no lo vamos a lograr. Así que por lo menos poder escuchar al diputado David Segura. Aquí no, y no le acepto a usted, señora Cambronero, que diga que aquí no se está queriendo discutir o votar. Eso es absolutamente falso de su parte. Pareciera que usted está yendo a la escuelita de la mentira, porque eso no es lo que se está viendo aquí. No, señora. No diga usted aquí que no se está votando o que no se está discutiendo. Estamos precisamente en eso, doña Katia Cambronero. Estamos discutiendo y estamos votando. Que usted diga que usted pudo haber hablado, ni siquiera ha pedido el uso de la palabra. Así es que el único que está en el uso de la palabra es don David Segura. Y aquí la discusión no es si se vota o no se vota el informe. La discusión que se ha dado aquí es de otro tipo. Es que la diputada Vanessa Castro hizo uso del reglamento y de su tiempo, y es lo que ella está reclamando. Esto está fuera de orden en cuanto a el fondo del informe de caso Diamante. Así es que no puedo aceptarle que se diga que no se quiere votar o discutir, porque es precisamente en lo que estamos. Diputada Vanessa, yo no le cuestioné su uso de su tiempo. Lo que yo dije es que no era el momento procedimental y no entendía cuál era. Estamos en plena discusión de fondo y yo quiero que alguien me explique por qué en media discusión de fondo atraviesan la discusión de una moción de orden. O se ve antes o se ve después. Eso no es que yo le discuta a usted cuántas horas hablar. Yo ya hablé 5 horas en la mañana en la Comisión de Energía para defender el ICE. Y nunca le he cuestionado su cantidad de minutos. Pero fui clara, está en actas, devuélvase en el video y lo ve. Mi cuestionamiento es que está equivocado el procedimiento para ver la moción. ¿Por qué se interrumpe la discusión de fondo para ver una moción de orden? Tenía que verse antes.
Usted la presentó antes, tenía que verse o antes o después, eso me lo aclarará técnicos, pero no en media discusión de fondo, porque cambia el contenido del fondo. Esa fue mi preocupación y la sigo sosteniendo, por eso se lo pregunté a servicios técnicos. También expliqué que mi preocupación por el procedimiento es sumamente de contenido. En la hoja que yo tengo aquí, de las 2 páginas que usted le anexa al informe, no viene mención al alcalde de la Municipalidad de Golfito, que no es del PUSC, pero que es del PUSC, se da cuenta doña Vanessa, y perdón, compañeros del PLN y del PUSC, toda la discusión de meter y meter retazos de cosas, cada vez tengo yo que ir a leer cada anexo a ver qué hizo falta para decirles que lo incluyan. ¿Por qué no votaron el informe la semana pasada? ¿Por qué? Esa es la discusión de fondo que yo quiero dar, pero ustedes están atravesando una moción de orden en media discusión de fondo y eso está mal. No es su uso de su tiempo el que está mal, ese es su pleno derecho. Lo que está mal es el momento procedimental en el que han decidido atravesar la moción porque le cambia el contenido al fondo. Yo entiendo que usted lo presentó antes. Yo cuestiono, con todo respeto, señora presidenta, que sea el momento de haber metido la de orden, o se hacía antes o se hacía después. Pero aquí estamos atascados hace 10 minutos. Diputada Guillén, vamos a ver sí, señora diputada, para aclarar, es precisamente para evitar una situación que vaya a generar suspicacias o que vaya a generar que el informe tiene que votarse. Caso Diamante tiene que salir de aquí con una recomendación para el plenario, eso no hay nada que esta semana o la otra, pero hagamos las cosas bien y precisamente a eso fue a lo que me referí. Si doña Vanessa está hablando de ese informe, yo como presidenta me doy cuenta que hay una moción que viene a variar el contenido del informe, responsablemente lo que tengo que hacer es preguntarle a servicios técnicos qué es lo que procede. O se ve o no se ve, se tiene que firmar por todos los diputados o no se tiene que firmar por todos los diputados. Lo que estamos haciendo es claramente dejando en una autopista, en una claridad meridiana, sin ningún bache, sin nada que nos pueda llamar a confusión, sin nada que pueda decirse que fue porque se manipuló para un lado o porque se manipuló para el otro. Si doña Vanessa está haciendo uso de la palabra, si está defendiendo su informe y si hay una moción que va a modificar ese informe, sobre qué se va a hablar posterior a eso, si no sabemos si se puede o no se puede, si la tienen que firmar todos los diputados. Entonces, aclaremos esa parte para que se pueda seguir con la discusión. Es lo más claro y lo más transparente que hay que hacer. A la estimadísima, de verdad, compañera Sofía, me pasa por condescendiente con usted, porque por querer quedarle bien a usted y meter lo que usted considera que dejé afuera, y si es necesario ponemos el nombre de quien usted quiera en mi moción, porque no tengo problema, es que no tengo problema alguno, pero por condescendiente con usted elaboré la moción para incluir a la Municipalidad de Golfito y para incluir el bendito proyecto 24.111, que no lo tenía en mi radar, pero por condescendiente con usted, por consideración, porque respeto profundamente sus observaciones, decidí hacer una moción y meterlo. Ok, la moción no pretende, o sea, que se fuera ahora, es que es nuevo que se meta una moción, es nuevo, es un procedimiento nuevo. A la queridísima compañera Katia, esto no es a la amiga, es a la diputada. Yo creo que usted, como no había venido las 2 últimas veces, no sabe que yo le estoy cumpliendo un interés a la compañera Sofía, y por eso la moción no pretende atrasar, la moción es para meter lo que la compañera Sofía quería, que había dicho que yo había dejado por fuera, que es la Municipalidad de Golfito y el bendito 24.111. Entonces, aquí ¿cómo se le ocurre? Digamos que yo, conociéndome usted como soy, voy a querer atrasar con una moción. Jamás. O sea, es que, ¿saben qué pienso? Que este proyecto, este informe mío no lo quieren votar y que no lo van a votar. Y si no votan el mío y no votamos
A ver, no sé si el de Nueva República está presentado. Nos vamos a quedar sin informe. Eso es lo que quieren, quedarse sin informe. Vean, y yo me esforcé mucho en el mío. Y diputada Cambronero, o sea, yo se lo mandé a usted para que lo leyera. Vean las propuestas que tengo. Es que, a ver, es un informe que hice con toda mi verdadera intención de sanción, no solamente a los que corresponde, que de por sí tendrán que enfrentar los tribunales y con el rigor, sino de aportar, de hacer un aporte, y por eso no apoyé el de la diputada Sofía. El de la diputada Sofía no tiene aportes bonitos como los míos. Perdón, compañera, pero yo quería hacer mis aportes y tengo derecho. Al ser las... Señora Presidenta, ¿hay palabras? ¿Hay personas en el uso de la palabra? Son las 14:42. Tiene la palabra por el orden. Tiene la palabra por el orden. Dos aclaraciones. Incorporar una moción con contenido porque faltó a la Municipalidad Golfito no es hacerme un favor a mí. Eso tenía que estar. Y no, qué pena, doña Vanessa, con usted y con Liberación Nacional. En esa moción, te firmaron el informe. En tu nueva moción omitiste al alcalde del PUSC. Y lo tengo que decir, Vanessa. Y ellos omitieron la transcripción de Johnny Araya. Es que yo no tengo por qué meter eso en sus informes. Para eso hicimos un informe y ustedes lo rechazaron. Último segundo, si se rechazan todos los informes que hay aquí, todos se vuelven a reactivar subiendo a plenario, lo que revive el informe completo. Así que no es cierto que está muerta la contundencia de Diamante. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, para dejar claro, es simplemente, hay una moción, se varía, en el conocimiento de esa moción varía el informe y eso es lo que trató de subsanarse porque es el informe de doña Vanessa, no podemos someter a votación algo que se va a variar, eso por un lugar. Por otro lado, aquí también se trata de un alcalde que sale por uno de los partidos cristianos. Entonces no vengamos a decir que es Liberación y que es la Unidad. Es un alcalde cristiano también. Este caso, el caso Diamante, hizo evidente algo que gracias a Dios hoy todos tenemos muy claro en Costa Rica. PLN es un nido de ratas que debe desaparecer en el 2026. Hoy vine a esta Comisión de Ingreso y Gasto para defender el informe del Partido Nueva República que pide fuertes sanciones contra los alcaldes de Liberación Nacional, el único informe que se mantiene vivo en este momento. Pedí la palabra para referirme sobre el informe, pero sorpresa. Después de un discurso de 45 minutos de la diputada del PUSC, presentaron una moción mal hecha y totalmente improcedente que parecía más bien un contubernio con el PLN para que no se discutieran sobre el fondo los informes. Para hacerles legal y transparente, él se anotó en el uso de la palabra hace casi 50 minutos. Y adivinen qué, después de más de una hora de haber pedido la palabra a la diputada de Liberación Nacional, Dinora Barquero, levantó la sesión y nunca me dieron tiempo para hablar, ni se votaron tampoco los informes. ¿Cuál es el miedo? Pero bueno, si algo soy, es paciente. Este próximo jueves 20 de febrero no se pierda la Comisión de Ingreso y Gasto. Saludos.